Bienvenidos estudiantes de tercer grado y secundaria. Estamos en la semana número 26 en el área de matemática, trabajando con la plataforma Aprendo en Casa. Esta semana vamos a reflexionar, es por ello que nuestro propósito es reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje a través de la revisión de nuestros productos que se encuentran en el portafolio del área de matemática. Veamos a través de situaciones problemáticas, vamos a reflexionar cómo estamos aprendiendo, qué dificultades hemos tenido y cómo podemos ir mejorando. Presentamos el siguiente problema que ya hemos resuelto en algunas semanas pasadas. Este problema nos habla de las Olimpiadas de Matemática. Rocío, una alumna del colegio, se dio cuenta que la prueba consistía de 60 problemas. Cada respuesta correcta valía 4 puntos y por cada respuesta incorrecta había un punto en contra. Luego del examen, Rocío obtuvo un puntaje de 155. Ella respondió todas las preguntas y desea saber cuántas fueron correctas y cuántas incorrectas. Para ello usted puede observar que aquí ya está todo el procedimiento que ha realizado el estudiante. Aquí están los pasos desde 1 hasta el paso 10. En función a este procedimiento que se ha realizado, vamos a reflexionar. Primera pregunta, ¿qué datos tiene la situación? Si ves en el problema, la situación nos dice que tiene 60 problemas en total. También nos dice que cada pregunta buena vale 4 puntos y cada pregunta incorrectamente contestada te restan un punto. Y Rocío contestó todas las preguntas y obtuvo 155 puntos. ¿Qué te piden hallar en la situación? Pues nos piden hallar cuántas preguntas correctas e incorrectas contestó Rocío. ¿Con qué conocimiento matemático se relaciona la situación? Bueno, podemos ver aquí en la situación que hay expresiones algebraicas. Hay un lenguaje algebraico, una traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Hay planteo de ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales con dos variables. ¿Qué datos se deben relacionar para encontrar las ecuaciones? Podemos relacionar los datos con el total de preguntas y el puntaje que se obtuvo. De esa manera podemos ir ya viendo cómo va a ser nuestro sistema de ecuaciones. Describe los procedimientos que utilizarás para resolver la situación. Para poder resolver, lo primero que tenemos que hacer es usar una incógnita para los datos que no se conocen. Luego, vamos a identificar las relaciones entre los datos. Después, planteamos las ecuaciones. Una vez planteado, usamos un método para resolver el sistema de ecuaciones que ya están planteadas. Efectuamos las operaciones que se indican hasta hallar el valor de la incógnita, una de las incógnitas. Luego reemplazamos ese valor de la incógnita en una de las ecuaciones iniciales para encontrar el valor de la otra incógnita. Esos son los pasos que vamos a realizar para poder resolver un problema. Bien, sigamos reflexionando. Luego comprobamos los resultados en una de las ecuaciones, así es, para verificar y validar si están correctamente resueltas. Es importante hacer la comprobación. Bien, ahora vamos a reflexionar con otro problema que también se ha resuelto, que en realidad es el mismo. Sigamos reflexionando. A ver, ¿qué proceso
se realizó en el paso 1 y 2? Si revisamos aquí en el paso 1 y paso 2, ¿qué se ha hecho? Como yo no sé cuántas preguntas buenas se contestó, tampoco cuántas malas, entonces le tengo que asumir una incógnita. Ahí está. Entonces en el paso 1 y paso 2 se le asignó una incógnita a los datos que no conozco. 8. ¿Cuál es el proceso efectuado en el paso 3 y 4? 3 y 4. ¿Qué se ha hecho acá? 3 y 4. Bueno, ahí se está viendo que ahí se ha planteado ya cada una de las ecuaciones, relacionando los datos con las condiciones del problema. 9. ¿Qué procedimiento se realizó en el paso 5? A ver, veamos, paso 5. Ahí está. ¿Qué hemos hecho acá para obtener 5x? Si te das cuenta, se suman las dos ecuaciones anteriores, se elimina la letra y, positivo y negativo se elimina. Nos queda un x más 4x y nos sale 5x. De igual manera acá se suma y nos sale 215. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha utilizado el método de eliminación. Por ello se sumó las dos ecuaciones para eliminar la letra y o incógnita y. Y al sumar nos quedó lo que se indica en el paso 5. Pregunta 10. ¿Qué procedimiento se realizó en el paso 8? Si revisamos en el paso 8, fíjate, ahí dice 43 más y igual a 60. Ya, ¿qué procedimiento se ha realizado acá para obtener este resultado? Como ves, si revisas el paso 3, ahí tenemos una ecuación. Entonces simplemente se la ha reemplazado en valor de x 43. Eso es lo que se ha hecho. Entonces se ha reemplazado la primera ecuación en la primera ecuación porque es la ecuación más sencilla, ¿no? Y eso nos permite hallar de manera directa el valor de la otra incógnita. 11. ¿Cómo compruebas que tus respuestas son correctas? Bueno, lo comprobamos reemplazando, ¿no?, en una de las ecuaciones el valor de la incógnita que ya lo tenemos resuelto para poder validar si es correcto o no. 12. ¿En qué paso realizado o en qué paso realizó la estudiante te parece más complicado de comprender y por qué? ¿Cuál es el paso más complicado de poder entender? Según el estudiante, si poniéndome en el lugar del estudiante podría decir que es el paso donde necesitamos plantear la ecuación. Esa es la parte más complicada para la mayoría de estudiantes y sobre todo en el paso 4. Entonces, en el paso 4, porque un estudiante puede decir que no entiende de dónde salió 4x menos y igual a 155. Eso puede ser una parte complicada, compleja, que no entiende el estudiante, ¿no? Pregunta 13. ¿Cómo puedes mejorar tu comprensión y superar esta dificultad? Bueno, lo podemos superar al leer varias veces y relacionar los datos con la condición del problema para plantear la ecuación, además de tener mucha práctica para poder hacerlo con la mayor velocidad. Sigamos reflexionando. Pregunta: ¿de qué otra manera podrías resolver la situación presentada? Bueno, podemos utilizar otros métodos, ¿no?, usando el método de igualación, sustitución, método gráfico. Pregunta siguiente: ¿por qué es importante conocer diversas formas o procedimientos para resolución de otras situaciones problemáticas? Claro, es necesario comprender y saber utilizar otras estrategias para resolver, porque eso nos permite manejar una serie de herramientas resolutivas, ¿no? Y al tener más herramientas resolutivas nos permite enfrentar un problema y plantearlo de diversas formas, ¿no?, utilizando la estrategia más adecuada para cada tipo de problema, según la situación en que se presente ese problema. Siguiente pregunta: ¿cuál fue la competencia de la semana 24 en el área de matemática? Pues ahí el estudiante tendrá que revisar su portafolio y al revisar
Esperamos que esté ordenado su portafolio. Puede ubicar cuál es la competencia de esa semana. La competencia es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Siguiente pregunta. ¿De qué manera tu mamá, papá o apoderado te ayuda en tu aprendizaje? Bueno, ahí es responsabilidad del estudiante que conteste esta pregunta. Pero un estudiante puede contestar lo siguiente, ¿no? Que se siente acompañado, al menos por un tiempo, en sus actividades que dejan los docentes. También el estudiante puede contestar cuando los padres le dan un espacio exclusivo para que puedan hacer sus tareas y actividades que los docentes les envían. Entre las dos respuestas, me parece la más importante la primera. La primera, ¿sí? Claro, porque mejor es acompañar en el tiempo que cuenta papá o mamá o apoderado para que los estudiantes puedan hacer su tarea. Porque el papá puede convertirse en una fortaleza con cierto conocimiento, de repente tiene cierto conocimiento, puede ayudar para que el estudiante logre hacer su tarea. Siguiente pregunta. ¿Es importante conocer los pasos del método de Polya? Explica en qué consiste cada paso. Bueno, el método de Polya sí es importante. Consta de 4 pasos. El primero es comprender el problema. Ahora, ¿en qué consiste comprender el problema? En obtener los datos de la situación problemática. Luego, determinar qué se pide en el problema. Representar con un lenguaje algebraico, usando gráficos, esquemas, etcétera, y relacionando los datos mediante operaciones. El siguiente paso es diseñar un plan o estrategia. Para diseñar un plan, primero vamos a describir brevemente el procedimiento que vamos a realizar para resolver un problema. Eso es muy importante para saber qué vamos a hacer. Luego viene el siguiente paso, que es ejecutar el plan o estrategia. Aquí ya nos ponemos en acción. Aquí relacionamos los datos mediante ecuaciones, esquemas, dibujos, tablas o gráficos, dependiendo del problema. También desarrollamos la situación considerando los procedimientos descritos en el diseño del plan. Y el último paso es la reflexión sobre nuestros resultados. Aquí podemos comprobar si los resultados que hemos obtenido son correctos. Y también podemos utilizar otras estrategias, otros métodos para poder resolver la misma situación. Bien, espero que con estas preguntas y respuestas puedan ustedes hacer su actividad de la semana de reflexión y ayudarse a culminar satisfactoriamente su actividad. Cuídense y nos vemos.